Tenemos aquí el título de la diapositiva que es hidráulica en lámina libre, ¿sí? El contenido básico que vamos a ver rápidamente es la hidráulica, el movimiento del flujo, ¿sí? Tipos, más que todo en lo que es la hidráulica general, ¿ya? La hidráulica, ¿ya? Para algunos les va a sonar algo raro, para algunos que no han visto, ¿sí? Algunos sí han visto, sé que en sus materias de pregrado han visto lo que es hidráulica, ¿ya? Pero un poquito más a recordar, vamos a uniformizar conceptos para ir avanzando, ¿ya? Entonces, ¿qué es la hidráulica? Es la ciencia que estudia las leyes que rigen a los fluidos y las dos ramas más importantes que tenemos son la hidrostática y la hidrodinámica y nosotros nos vamos a basar en lo que es la hidrodinámica, ¿sí? Porque es el flujo en movimiento. Y en tema de flujos, bueno, podemos tener infinidad de flujos. El gas es un flujo, un aceite es un flujo, ¿ya? Pero nosotros nos vamos a basar y vamos a ver el detalle de lo que es agua, ¿sí? El fluido agua. Bueno, y la hidráulica emplea dichas leyes, las leyes que tenemos en la física, para la solución de problemas concretos de lo que es la ingeniería. Propiedades físicas del agua. Vamos a recordar que el agua tiene, cualquier fluido tiene propiedades en tema de la densidad, y la densidad es la masa entre el volumen, ¿sí?, del cuerpo, en este caso el agua, y el peso específico es el peso como fuerza entre el volumen. Entonces, en esta parte hay como una confusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos acostumbrados a nombrar lo que es masa como si fuera peso, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es más fácil utilizar el término o las unidades de masa, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Si ustedes van al mercado o compran o ven en sus cocinas, bueno, pueden buscar una bolsa, una caja de algo, puede ser de, de fideos, ¿sí? O azúcar. Van a ver en la etiqueta o en la bolsa, nos va a decir siempre en kilos, gramos, libras, ¿sí? Pero el peso como fuerza tiene que tener otras unidades. Si estamos en el sistema internacional, tiene que ser newtons. Pero nadie va a comprar a la tienda y dice quiero un newton de azúcar o un newton de sal, ¿sí? Entonces va y pide masa, ¿sí? Entonces hay una cierta confusión en eso, ¿sí? Pero la densidad es la masa sobre el volumen y el peso específico es el peso fuerza sobre el volumen del cuerpo. La compresibilidad es la capacidad del cuerpo a que pueda cambiar sus propiedades de volumen, o sea, de la densidad puede ser, ¿sí? Y en realidad todos los cuerpos pueden hacerlo, ¿ya? Pero en lo que es ingeniería, en el estudio de la mecánica del agua, nosotros adoptamos que el agua es incompresible, ¿sí? Salvo alguna excepción que luego la vamos a ver. Y después la viscosidad. La viscosidad es, como vamos a ver aquí en este grafiquito de aquí, ¿sí? De aquí abajo, es la misma fuerza que tiene el fluido que trata de no fluir, ¿sí? Es la fuerza de resistencia a fluir, a moverse, ¿ya? Eso se llama viscosidad y es algo muy importante, una propiedad muy importante en lo que es la hidráulica. Ahora la presión. La presión es, bueno, una fuerza que se ejerce, puede ser de un ámbito, de un sistema global, ¿sí? Puede ser la presión atmosférica, la presión que nosotros sentimos en la atmósfera, o en un subsistema
que nosotros lo podemos generar, puede ser en las tuberías de agua, ¿sí? O, ahora, ejemplificando un poco, vemos aquí la presión. Y el agua puede cambiar. Aquí tenemos la primera tablita, que no se nota aquí el colorcito. Vamos a tratar de cambiar esto. Tenemos esta primera tablita, ¿sí? Que nos da la altitud versus la presión atmosférica. Y vemos que la presión atmosférica va cambiando en función a la altitud, ¿sí? A nivel del mar, aquí, en la parte de abajo, tenemos una presión en metros columna de agua de 10.34, pero a modo que va aumentando la altitud, o sea, si subimos del nivel del mar, lo que estamos nosotros, por ejemplo, en La Paz, en la ciudad de La Paz, podemos estar más o menos 3.500 en la hollada, puede estar más bajo, ¿sí? Podemos llegar a 6 metros columna de agua, ¿sí? Entonces cambia. ¿Y por qué nos interesa tanto? Porque vamos a ver el detalle después. También otra de las propiedades que cambian es la viscosidad, ¿sí? ¿Y cómo cambia? ¿En función a qué? En función a la temperatura. Y vemos aquí que el agua, ¿sí? A modo que va aumentando su temperatura, va cambiando su viscosidad, va disminuyendo su viscosidad, o sea, su resistencia a moverse, ¿sí? Entonces tiende a ser más fluida cuando tiene mayor temperatura, ¿ya? Ahora vemos la presión de vapor. La presión de vapor, hemos visto, es importante en la hidrología. ¿Por qué? Porque cuando el agua llega y se condensa, llega a las nubes, es porque ya está como vapor, entonces está a una presión de vapor en las nubes, ¿sí? Y aquí tenemos lo que es la temperatura. Entonces, a modo que va aumentando la temperatura, la presión de vapor también va en aumento, ¿sí? Fíjense que nosotros, si estamos a un nivel del normal, 100 grados centígrados, fíjense, vamos a llegar a una presión de 10.34, ¿sí? Y nos fijamos nuevamente en la tablita de presión atmosférica, entonces se iguala la presión de vapor con la presión atmosférica a 100 grados, ¿sí? Eso se llama punto de ebullición, ¿sí? Es el punto en el que el agua hierve. Es una propiedad muy importante, ¿sí? ¿Sí? En el que, si se igualan esas presiones, llegamos a un punto en el que hierve. Pero eso es a nivel del mar. Nosotros en la ciudad de La Paz, obviamente, la presión atmosférica es menor, ¿sí? Entonces la presión que hierve el agua va a ser más o menos por el rango de los 90 grados por ahí, ¿sí? Entonces cambia esas propiedades en función a la altura, en función a la temperatura del agua. Tenemos que tomar en cuenta. Aquí veamos la densidad, ¿sí? Fíjense, la densidad, o sea, la masa entre el volumen del hielo es de 917. Del agua a una temperatura de 0 grados, ¿sí? O sea, una temperatura de frío, o sea, un agua fría, no congelada, fría, está a 999 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Entonces podemos fijarnos en el gráfico anterior y podemos ver cómo tenemos aquí un vaso con hielo y cómo el hielo flota en el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hielo es menos denso, ¿sí? El hielo, o sea, el agua congelada es menos densa, entonces por eso flota. Entonces, otra propiedad muy importante, ¿sí?
Y lo mismo pasa con el agua caliente. El agua caliente es menos densa, entonces también tiende a flotar que el agua fría. El agua fría tiende a bajarse, ¿ya? Entonces son propiedades muy importantes que hacen al, al- al agua. Ahora entramos ya a lo que nos interesa en el tema de cauces, ¿sí? Las principales características del flujo son la sección, ¿sí? La sección mojada, que corresponde a este sector de aquí, ¿sí? Que es todo este borde de aquí, en la que está en contacto el agua con el recipiente, con la sección que lo está conteniendo, ¿ya? Entonces, esa es la sección mojada. El volumen, obviamente, es la distancia por la sección transversal del elemento que lo contiene. Por ejemplo, si lo tiene en un tubo, la sección mojada es toda la circunferencia, ¿sí? Todo esto de aquí. Y el volumen, obviamente, es la sección o el diámetro convertido en una sección por la longitud. Entonces me va a dar un volumen, ¿ya? Ahora el caudal. El caudal va a ser el paso de ese volumen por tiempo, ¿sí? Ahora vamos a tener la velocidad media, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un cauce, sea artificial o natural, vamos a tener este tipo de variación de velocidad, ¿sí? La, el- la velocidad a nivel superficial va a ser diferente a la velocidad en la parte del fondo, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar lo que es velocidad media y no lo que es velocidad local. Movimiento del flujo. Características del movimiento en general del fluido. La clasificación del movimiento, de manera general, los tipos de movimiento que podemos tener son el movimiento estacionario, el movimiento no estacionario, el movimiento a presión, como lo estamos viendo en el gráfico, y el movimiento a gravedad, que puede ser el mismo que podemos tener en un canal o en un cauce, ¿sí? Esos son de manera general. ¿Qué regímenes de movimiento podemos tener? El laminar y el turbulento. El laminar lo podemos tener aquí en cauces artificiales, o sea, en canales. Y el turbulento es el común que podemos ver en la naturaleza, en los cauces naturales. ¿Ya? También tenemos lo que es chorros hidráulicos, que se presentan en lo que es generación o salida de presas. Ecuaciones. Vamos a ver lo que es la ecuación de continuidad, que es lo que nos dice que la masa que entra es la misma masa que sale, ¿sí? Y en otros términos es el caudal, densidad, tiempo, ¿sí? Y que va a ser el mismo que sale. No se puede perder, ¿sí? No puede desaparecer. La ecuación de conservación o cantidad de movimiento, que es la segunda ley de Newton, eso también es muy importante y eso también en eso nos basamos en la hidrodinámica, ¿sí? Esta segunda ecuación de conservación de movimiento también se la conoce como la ecuación de momentum, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el nombre de conservación de cantidad de movimiento o momentum, ¿sí? Si es que lo utilizamos, ¿ya? Y aquí vemos que es la fuerza, la sumatoria de fuerzas igual a la cantidad de movimiento en un cierto tiempo, ¿sí? ¿Y cuáles son las hipótesis? Bueno, que la densidad sea constante, o sea, que sea un cuerpo incompresible como el agua que estamos suponiendo, y que el tiempo, que
la variación de tiempo sea cero, o sea que sea un flujo estacionario permanente, y que la velocidad sea constante. Ecuación de energía es el trinomio de Bernoulli, que es casi como la ecuación de energía, solo que el trinomio de Bernoulli es una ecuación, se podría decir que es básica, que llegamos, y la completa sería la ecuación de energía, ¿sí? En la que se integra con las pérdidas de energía, ya que el trinomio de Bernoulli no contempla eso, ¿sí? Entonces directamente tenemos aquí la formulación. Flujo en lámina libre, conceptos. Condiciones de lámina libre, ¿sí? Los conductos a presión son a presión atmosférica, ¿sí? Por eso está en lámina libre, ¿sí? No estamos hablando de tuberías, porque esas no están a presión atmosférica, ¿sí? A menos de que esté su salida en un tanque, ¿sí? En este caso no. Estamos hablando de cauces, puede ser un río, o puede ser un cauce artificial, puede ser un canal. Entonces siempre van a estar expuestos a la atmósfera, ¿sí? A la presión atmosférica. Aquí tenemos el perfil y aquí tenemos la sección transversal. Y tenemos el cauce fluvial o cauce natural, en el que vamos a ver que lo vamos a dividir en tres partes, ¿sí? Vamos a ver que la parte del medio, lo que está marcado aquí, esto de aquí, vamos a denominar el valle o el canal principal, y lo que está a estos lados, ¿sí? Vamos a llamar como las llanuras de inundación, ¿sí? Entonces vamos a tener el canal principal, el main channel, y las llanuras de inundación, lo que es cauce fluvial o cauce natural, ¿sí? Canal prismático. También podemos tener cauces artificiales, ¿sí? Y lo más cercano, y de ahí tenemos que partir, es de los canales prismáticos para poder entender los cauces naturales, ¿sí? Y entonces aquí tenemos lo que es el borde libre, ¿sí? Que es el delta H, que es esto, ¿sí? Esta parte de aquí. Tenemos el radio hidráulico, que es un término hidráulico, que nos dice que es el área, ¿sí? Sobre lo que es el perímetro. Pero es el perímetro mojado, ¿sí? Si tenemos este tipo de sección, podemos hallarla con esta fórmula, ¿sí? Entonces, el radio hidráulico cambia dependiendo de la sección que tengamos. En este caso, sección prismática puede ser rectangular o triangular o puede ser circular, ¿sí? Entonces cambia. Ahora deben imaginarse que ya nos complicamos más en el caso de que sea un cauce natural. La sección no es una sección geométrica, sino es una sección no definida, ¿sí? Y la velocidad media la definimos por Manning, y tenemos aquí el calado medio, que va a ser el área entre lo que es T. ¿Y qué es T? Es el espejo de agua. Aquí tenemos lo que es la geometría fija en el tiempo, o sea que no es erosionable y que no va a haber tampoco sedimentación, ¿ya? Vamos a ver que ya sí vamos viendo más avanzado el tema, tenemos que entrar a otra formulación en la que eh, incorpore lo que es el fondo no fijo, ¿sí? En este caso estamos diciendo que la geometría es fija, o sea que el fondo es fijo, ¿ya?
la geometría variable a lo largo del cauce, cauce prismático y no prismático. Ya hemos visto que el cauce prismático, bueno, lo vamos a tener en cauces artificiales y no prismático en cauces naturales. El calado es la principal incógnita, lo que vamos a buscar, es lo que vamos a ver, que vamos a ir iterando, vamos a ir imponiendo ese calado, este valor de y, para determinar los demás parámetros, ¿sí? Este va a ser el que va a ir cambiando, ¿sí? Entonces todo va a estar en función a y. El área, eso va a estar en función al calado, lo que es el ancho, lo que es el perímetro mojado, va a estar en función al calado. Tipos de flujo en lámina libre. Vamos a ver que es por su dimensión x, y, z, y respecto al tiempo y respecto al espacio. Vamos a verlo. Y también respecto al número de Froh, que es Fr. Por su dimensión, ¿ya? Por su dimensión podemos tener el movimiento en dirección del eje y nivel constante en una sección. Entonces podemos tener el movimiento unidimensional, ¿sí? Podemos tener, si nuestro eje va a ser, por decirles, este canal y está perpendicular, es muy recto, entonces estamos asumiendo que solo tiene un movimiento, entonces va a ser unidimensional, ¿ya? Eso normalmente podemos asumir en cauces largos, canales, ¿sí? Que no nos interesa el tema de algunos puntos en los que puede haber cambio en el eje Y, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí, podemos tener un cauce en el que tenga alguna estructura, ¿sí? En el que nos genere remolinos o cambios de dirección, ¿sí? O puede ser que la sección del cauce natural cambie radicalmente, sea muy de un ancho y pueda ensancharse y puede cambiar de ancho. Entonces, si nosotros queremos analizar esos cambios, entonces entraríamos a los dos ejes, al eje X y al eje Y del sentido del flujo. Entonces estaríamos hablando de bidimensional, ¿ya? Ahora, si nosotros queremos entrar a otro eje más, que sería el eje Z, ¿sí? Entonces que esto no solo cambie en el eje X y Y, sino que también cambie en función a la altura, lo que ocurre naturalmente, como les he dicho, la velocidad cambia, ¿sí? En la superficie es una velocidad, en la parte media es otra velocidad y en el fondo también es otra velocidad. Pero eso se nota más en algunas estructuras de análisis. Por ejemplo, si nosotros estamos analizando una presa, ¿ya? Entonces nos interesaría eso, utilizar. Entonces entramos a la tridimensionalidad, ¿sí? Ahora entramos a la clasificación por su variación respecto a su posición y respecto al tiempo, ¿ya? Y esta es la clasificación que también vamos a ir viendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, un flujo permanente, se lo conoce, o flujo estacionario. Puede llamarse flujo permanente o flujo estacionario. Estacionario, ¿por qué? Porque también en términos de inglés se llama standing flow. Entonces es flujo estacionario, ¿sí? Entonces cuando hablemos del término estacionario es también permanente, es sinónimo. Entonces flujo permanente o estacionario significa que la variación del flujo en el tiempo es cero. Entonces no va a haber una variación, vamos a tener siempre el mismo flujo, ¿ya? En cambio, si la variación la vamos a tener con respecto a la distancia,
¿sí? Al eje que estamos dimensionando. Si estamos haciendo un cambio unidimensional, entonces va a cambiar todo en función a la distancia x, ¿sí? Entonces vamos a tener el calado, la velocidad, el área, que sí va a cambiar en función a la distancia, ¿sí? Entonces, si tenemos una sección en la progresiva, por decirle 0, en la progresiva 200, o sea, 200 metros después, va a cambiar completamente el calado, la velocidad va a ser diferente y la sección también va a ser diferente, no va a ser igual a 0, ¿ya? Ahora, lo contrario, ¿sí? Es el flujo no permanente, conocido también como flujo variable o flujo no estacionario. Entonces van a escuchar ese término también, flujo no permanente o flujo no estacionario, que viene también del inglés, que es unstanding flow, ¿sí? Entonces ese es el flujo no estacionario, ¿ya? En el que sí las características del flujo cambian en función al tiempo, ¿sí? Ya no son igual a cero las variaciones, sino que cambian. Entonces, en un tiempo, por decirles, si medimos una sección de un río a las 5 de la mañana, después de un evento a las 6 a las 6 de la mañana, va a cambiar completamente el calado, la velocidad y la sección en función al tiempo, ¿sí? Y lo mismo se mantendría lo que cambiaría en función a la distancia, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de flujo no permanente o flujo no estacionario, a diferencia de lo que es el flujo permanente o estacionario, ¿sí? La diferencia radica en este término de aquí, en que en uno no varía en el tiempo y el otro sí varía en el tiempo, ¿ya? Entonces ahí fíjense que si necesitamos un flujo no permanente o no estacionario, necesitamos que el dato de entrada también varía en el tiempo, ¿sí? Entonces lo más real es que tengamos un dato, un hidrograma de caudal, lo que hemos visto en hidrología, ¿sí? Hace un rato, esa curva que salía como, ¿sí? Esta curvita, ¿sí? Que teníamos aquí, el caudal versus el tiempo. Este es el dato de entrada porque es un caudal que cambia en el tiempo. Entonces, ese es el que se aplica a flujo no estacionario, ¿sí? A flujo que es estacionario, no necesitamos este hidrograma. Lo que necesitamos solo es esto, el caudal máximo. Este caudal punta es el que necesitamos aquí. ¿Por qué? Porque ese es el que no va a variar. Estamos diciendo que ese caudal se va a mantener a lo largo de todo el evento, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queramos hacer una simulación en flujo estacionario, estamos hablando de un caudal máximo, pico, que no varía en el tiempo. Entonces, sus características no van a variar en el tiempo. Y cuando estamos hablando de un flujo no estacionario, estamos hablando de que las características sí van a cambiar de nuestro flujo, de nuestro cauce, y necesitamos un dato de entrada que sí cambie también. Entonces estamos hablando de un hidrograma también, ¿ya? Entonces, viendo aquí la información, el flujo es permanente o estacionario, también se divide en dos, en flujo uniforme y en flujo variado. Y el flujo variado puede ser flujo gradualmente variado y flujo rápidamente variado, ¿ya? Lo que ocurre comúnmente es el flujo gradualmente variado cuando nos acercamos a una estructura, ¿sí? Entonces vamos a tener un salto o una curva de remanso, se va a generar, entonces ahí vamos a tener un flujo rápidamente variado, ¿sí? Ya vamos a ir viendo estos términos que estamos viendo así de manera general con otras diapositivas que nos van a aclarar más, ¿sí? Y el flujo no permanente o no estacionario tiene lo mismo, va a tener un flujo uniforme,
no permanente, pero como dice aquí, la diapositiva, eso es rarísimo, ¿sí? Solo se consigue en laboratorio. Y vamos a tener también una subdivisión que sería un flujo variado, que sería un flujo variado no permanente, porque estamos hablando de no permanente, es un flujo variado no estacionario. Y también vamos a tener un flujo gradualmente variado y un flujo rápidamente variado, igual que el anterior, ¿sí? Y aquí vemos unos gráficos, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos tener un reservorio, un tanque, algo que está acumulando agua y tenemos aquí una compuerta, ¿sí? Entonces la compuerta se abre y por debajo sale el agua, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener justo una curvita que se va a generar, ¿sí? Entonces ese va a ser un flujo rápidamente variado, ¿sí? La parte de aquí del medio, ¿sí? Que no tiene cambios, no se generan curvas, eso va a ser un flujo gradualmente variado. Aquí, por efectos de que tenemos aquí un- una estructura, un elemento que contiene, una pared puede ser, entonces va a tratar y va a ser de vertedero del agua, ¿sí? Entonces en esta parte de aquí se va a generar una curva, y entonces vamos a tener un flujo rápidamente variado, y en la parte del medio vamos a tener nuevamente un flujo gradualmente variado, y aquí se está generando una curvita, una curva de remanso que va a ser un flujo rápidamente variado, ¿sí? Lo mismo, una vez que vierte, ¿sí? Vamos a tener aquí un flujo gradualmente variado, y por el cambio de pendientes, ¿sí? De nuestro canal, de nuestro cauce, vamos a tener justo en ese punto del cambio de pendientes un flujo rápidamente variado, ¿sí? Se va a generar una curva. ¿Por qué? Porque se tiene que unir esto, ¿sí? Entonces cambia. Entonces ahí ya vemos los tipos de flujo, ¿sí? Cómo cambian. Dos, por el número de Freud, vamos a ver cómo podemos clasificar también el flujo, ¿sí? Si tenemos el flujo que es subcrítico, que también lo vamos a llamar flujo lento o flujo fluvial, también lo llaman algunos, por el número de Freud, que es Fr, y se lo obtiene con esta formulita, que es la velocidad entre la gravedad y la alturita, ¿sí? Entre la raíz, ¿sí? Entonces vamos a tener y vamos a ver eso también ya en la modelación, que normalmente oscila entre el valor crítico, que sería 1, y baja a 0,9, 0,7, 0,6, 0,3, 0,4. Entonces estamos diciendo que el flujo que está ahí es un flujo lento, ¿sí? Porque va lento, ¿sí? Y obviamente va a tener un throw menor a 1, ¿ya? Y si tenemos un throw mayor a 1, vamos a ver, lo vamos a clasificar como un flujo supercrítico, porque está encima del crítico, y es un flujo rápido, ¿ya? Entonces ahí sí vamos a obtener velocidades muy altas. Aquí vamos a tener velocidades bajas y aquí velocidades altas. Entonces ahí va a ser un flujo rápido, ¿sí? Que también se lo llama como flujo torrencial, ¿ya? Y eso va a ser lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Movimiento del agua en lámina libre. Las características específicas. Concepto de energía específica. ¿Sí? Esto ya es ya la ecuación de energía que les decía, no la de Bernoulli, que no considera este término, ¿sí? Y entonces hacemos un balance de energía de nuestra sección, ¿sí? Imaginémonos que tengamos una sección aquí, aguas arriba, aguas abajo, entonces se hace un balance, ¿sí? Por eso se iguala, ¿sí? Entonces se hace un balance de energía en el que
no se tiene que perder nada, tiene que ser una igualdad, ¿sí? Entonces, lo que está aguas abajo tiene que ser idéntico a lo que está aguas arriba, ¿sí? Solo que va a aumentarse un término, ¿sí? Que ya lo vamos a ir viendo. El trinomio de Bernoulli que hemos visto que es la igualdad, ¿sí? De ese balance de energía, ¿sí? Pero que no considera el tema de pérdidas, pero sí nos introduce en lo que es cada uno de los términos y que funciona en un perfil de flujo, ¿sí? Aquí tenemos el cabezal de velocidad, que es la carga de velocidad, la altura o carga piezométrica que depende, ¿sí? De la cota. Aquí vamos a ver que obviamente depende de la velocidad, aquí depende de la cota, ¿sí? Y aquí el mismo término, ¿sí? Como lo llamamos en términos de energía, que es energía cinética, porque es en función a la velocidad. Y aquí tenemos lo que es la carga piezométrica, que es la energía del flujo, y la energía potencial, que sería en función al nivel de referencia. Aquí vemos las curvas de energía de una sección, ¿sí? Las mismas, la energía que hemos visto la energía potencial, la energía cinética debido a la velocidad y la energía específica, ¿sí? Entonces aquí tenemos la curva de energía específica, ¿sí? Que es la combinación o el resultado de la energía cinética y la energía potencial que es constante, ¿sí? Entonces vamos a tener esta curva en la que si nosotros queremos obtener en un punto dado, ¿sí? Por ejemplo en este punto, vamos a tener dos resultados, ¿sí? Uno que va a ser el mínimo y el máximo, que nos va a arrojar estos dos valores, ¿sí? Para un, para un punto de energía dado, vamos a tener que va a ser en función a un calado Y2 y Y1, ¿sí? Vamos a tener dos resultados, ¿sí? Ahora entramos a un ejemplo, un poquito para entender esta parte de la hidráulica. Vamos a irnos al ejemplo. ¿Qué nos dice? Tenemos un ancho de canal rectangular, ¿sí? De un cauce, ¿sí? Que tiene un ancho de 3.5 de entrada y tiene un ancho de 2.5 de salida. Tenemos una sección, o sea, la sección de abajo es el perfil longitudinal del cauce. Este es en planta y este en sección. Y en la parte de abajo vamos a ver que tiene un calado de inicio de 2 metros y debido a que aquí tiene como una grada que es aproximadamente de 25 centímetros, ¿sí? Se genera una curva, ¿sí? Y tenemos aquí un calado final Y2, ¿sí? Y una diferencia entre el calado de salida con el calado de entrada, o sea, el Y2 con el Y1, de 20 centímetros, ¿sí? Entonces aquí tenemos la línea de energía y aquí tenemos la línea del agua, ¿sí? Y lo que nos pide es determinar el caudal, ¿sí? Nos pide determinar el caudal o la descarga, ¿sí? Uno, cuando consideremos despreciable la pérdida de energía. Y otro, la pérdida de energía no se la desprecia, sino que la asume y puede ser la décima parte
de la carga de velocidad aguas arriba. ¿Ya? Entonces tenemos que considerar lo que nos dice el problema y calcular el caudal, ¿sí? En ambos casos. Entonces vamos a nuestra pizarrita y vamos a colocar el gráfico nuevamente, vamos a tratar de dibujar el cambio que ocurre, ¿sí? Tenemos esto, este es el gráfico que teníamos. Aquí decimos que tenemos 2.5, esto es en planta, y aquí tenemos 3.5 metros, ¿sí? Ese es en planta, y luego tenemos un perfil. Tenemos aquí la lámina de agua que viene por aquí, baja, ¿sí? Esa es la lámina, pero tenemos aquí como una gradita. Obviamente que el flujo es en este sentido, ¿ya? Y tenemos estas alturas, ¿sí? Tenemos esta alturita de aquí, que nos dice que es 0,20. Nos dice esta altura de aquí, que nos dice que es 0,25. Eso sería, digamos, el peldaño, ¿sí? Que tiene que atravesar nuestro cauce y nos pide determinar el caudal. ¿Ya? Entonces, primeramente vamos a ver la respuesta del primero, que nos pide determinar Q, el caudal. Entonces, determinamos el valor de Y2, que sería esta parte de aquí. ¿Sí? Aquí tenemos un calado que lo estamos llamando 1. Entonces Y2 va a ser 2, que es el calado 1, menos el peldaño que tiene que atravesar, menos la diferencia, ¿sí? Entonces eso me da que es 1.55 metros. Estamos hablando del calado, ¿sí? Ahora vamos a utilizar la ecuación de continuidad, ¿sí? ¿Y qué nos dice la ecuación de continuidad? Que el caudal de esta parte que vamos a decir, vamos a llamarla aquí 1, y esta va a ser 2, ¿sí? La sección 2. Entonces vamos a decir que el caudal que cruza por la sección 1 tiene que ser igual a 2. Entonces decimos que B1 por el calado 1, o sea el ancho 1 por el calado 1 por la velocidad 1 es igual al ancho 2 por el calado 2 por la velocidad 2. ¿Sí? Y luego puedo obtener B1, que me dice que es despejando, obviamente, ¿sí? B1 es igual a B2 por Y2 por B2 entre B1 por Y1, ¿sí? Entonces tendría eso. Guardo la pizarrita.
borro los dibujitos y nuevamente voy aquí. Entonces aquí nuevamente coloco y B1 va a ser igual a 2.5 por 1.5 entre 3.5 por 2.0. ¿Sí? Entonces voy a tener aquí que 0.5536 de B2. Estoy utilizando una variable, ¿sí? Ahora tengo que utilizar la ecuación de energía. Entonces tengo que hacer un balance. Entonces tengo que decir que Z1 más Y1 más alfa 1, que es el coeficiente de mi energía cinética, entre 2G, es igual a Z1 más delta Z. Estamos relacionando mi eje de referencia de ambas secciones. De 2 al cuadrado entre 2G. ¿Sí? Entonces de aquí nuevamente hago la conversión y digo B2 al cuadrado menos 1.15 es igual a Y1 menos Y2 delta Z. Como ya no me alcanzó la pizarrita, vuelvo a grabarla. Borramos. Y sustituyo B2 al cuadrado entre 2G 1 menos 1.15 0.5536 al cuadrado va a ser igual a 2 menos 1.55, que son ya el Y1 menos el Y2 y el peldaño, ¿sí? La diferencia, delta Z. Esto me sale, este valor de aquí, me sale esto, por la velocidad. Y esto ya puedo borrarlo. De aquí, sustituyendo. Entonces 2 por 9.81, que es la gravedad, igual a 0,2, que sería esto. ¿Ya? Entonces de ahí puedo obtener B2, que es igual a 2.462 metros por segundo. Ese sería el primer dato que he obtenido, velocidad. ¿Ya? En función de eso, puedo calcular el caudal, que va a ser a 2.5. ¿Ya? Puedo subir, ¿sí? Entonces tengo el calado por el ancho y me dice que es 9.54 metros cúbicos segundo. ¿Sí? No olvidemos que el caudal 1 es igual a caudal 2. Entonces, este es el valor. ¿Sí? Entonces ya hemos obtenido el primer caudal y nos vamos al segundo, asumiendo que debemos considerar pérdidas. ¿Sí? Entonces tenemos que considerar
las pérdidas de nuestra ecuación de energía, que nos dice del ejemplo que es el 10%. ¿Sí? Entonces por eso le ponemos 0,1 y esto es igual a y podemos ver con la ecuación de energía nuevamente que tenemos que hacer el balance Z1 más Y1 más la energía cinética igual a Z1 más delta Z, ¿sí? Más Y2 más alfa 2, la energía cinética de la otra sección, más lo que hemos dicho que es la pérdida, ¿sí? Este término de aquí, que lo estamos viendo ahí, ¿sí? Que es la décima parte del otro. Entonces aquí podemos despejar, decir que es entonces tenemos este término y tenemos lo que son los calados, que en realidad esto no es ahí, y esto tampoco ahí. Tendríamos eso, lo guardamos y obviamente tenemos los valores que nos dan, que nos dice que alfa 1 es 1, que es la unidad, y alfa, en realidad, este no es, en realidad alfa 2 es la unidad y alfa 1 es igual a 1.15. Y recordando que HL es igual a 0.115 de lo que es la velocidad 1. ¿Ya? Entonces eso vamos a sustituir en la anterior ecuación que tenemos aquí. Y para poder tenerlo todo en términos de una sola variable, que en este caso va a ser la velocidad. Entonces, ya por continuidad, sabemos que la velocidad 1 es igual a 0.9536 de la velocidad 2, ¿sí? Entonces ya sustituimos y obviamente este valor va a estar al cuadrado y igualamos a EI. Entonces vamos a despejar ese valor B2
todo y dividido entre este valor de aquí. Este término pasa a dividir, ¿sí? Y obviamente esto está todavía al cuadrado. Esto se torna moroso en el tema del cálculo manual, ¿sí? Pero es lo que normalmente tenemos que ir haciendo para comparar también con el modelo, ¿sí? Entonces ya obtendríamos lo que es la velocidad y nuevamente simplemente hacemos la sustitución, ¿sí? Que es la velocidad por la sección, ¿sí? Entonces vamos a tener que es 2.5 por 1,55 por 2.397 y esto nos va a arrojar un valor de 9.89 metros cúbicos segundo. Nuevamente recordamos que el caudal 1 es igual al caudal 2, ¿sí? Entonces ya tendríamos el valor considerando lo que es pérdidas. Y obviamente la diferencia entre ambos valores se nota, ¿sí? Si consideramos o no consideramos. En uno nos sale, si no consideramos nos sale 9.54 y si consideramos el tema pérdidas, disminuye lo que es el caudal, ¿ya? Entonces eso nos ayuda en esta parte para darnos cuenta el uso de la ecuación de continuidad y el uso de la ecuación de energía, que son bastante importantes. Y eso mismo, como verán, solo hemos visto en dos secciones. En una sección aguas arriba y en otra sección aguas abajo. Y hemos determinado lo que es el caudal. Fíjense que tengamos una infinidad de secciones. Eso se torna bastante moroso, ¿no? Obviamente si utilizamos el Excel, una hoja electrónica, podemos llegar a calcularlo, ¿sí? Pero esto, fíjense que hemos visto solo que en flujo permanente o estacionario, 1D. Si queremos verlo en 2D, en flujo no estacionario, ¿sí? Que cambia en el tiempo, ya estamos arruinados, ¿sí? Tendríamos que tener no solo un Excel, sino saber programación para ayudarnos. En ese caso hemos visto que los valores estaban oscilando muy cercanos, pero variaban, ¿sí? Teníamos en un caso 9.5 metros cúbicos y en el otro nos salían 9.2 metros cúbicos. Entonces había un delta de caudal que lo que nos hacía cambiar era la pérdida de energía, ¿sí? En un caso no estamos considerando y en el otro sí, ¿ya? Pero hemos visto la aplicación de las ecuaciones de conservación de masa y también hemos visto la ecuación de energía, ¿sí? Entre dos secciones. Lo mismo vamos a ir viendo ya a detalle en el manejo del GEC, pero vamos a continuar con la teoría. Vemos que la pérdida de energía, como de manera teórica, la podemos ver entre dos secciones y es, como ven aquí, normalmente es la pérdida obtenida por la energía cinética, que es debida a la velocidad, y la otra es al calado, ¿ya? Y eso sería nuestra energía potencial. En ambas secciones podemos tener y hacer un balance, como tenemos aquí. Podemos hacer un balance de energía entre la sección 1 y la sección 2 y podemos restar, obviamente,
podemos tener un punto de referencia en común y podemos restar los niveles del piso, ¿sí? O solera de nuestro cauce. Y podemos restar lo que son calados y hacer también diferencia de lo que es la energía cinética. Y con eso podemos tener la diferencia de energía entre esas dos secciones, lo que nos va a dar la pérdida de energía. Si tenemos una longitud más grande, ya no estamos hablando de secciones muy cortas, secciones más largas, ¿sí? Entonces, bueno, ya podemos despreciar algunos valores. Entonces, la diferencia entre sección 1 y sección 2 ya directamente sería entre el nivel de referencia y el calado. Ya no nos importaría mucho lo que es la energía cinética, ya que es un valor más pequeño. Sí nos interesa cuando estamos haciendo de secciones cortas, lo que tendríamos y lo que hace el programa HEC. Aquí tenemos, si es que el calado es aproximadamente igual al calado 1 de la sección 1, igual al calado 2 de la sección 2, entonces aproximadamente esa diferencia de energías que tendríamos serían simplemente la diferencia del nivel de referencia, Z1 menos Z2. Para longitudes pequeñas, como estamos diciendo que tenemos en las secciones, el intercambio entre las dos secciones en el tema de energía, bueno, tendríamos que la energía 1 sería mayor a la energía 2, entonces tendríamos una pendiente motriz, sería la diferencia entre las dos energías, la B1 menos la B2, entre la longitud, y entonces tendríamos la pendiente motriz o pendiente de energía, ¿sí? Pérdidas localizadas. Normalmente hemos visto ya la pérdida por fricción que ocurre, y si hacemos una analogía, lo mismo pasa en tema tuberías, ¿sí? En tema tuberías tenemos pérdidas por fricción, por el paso del flujo a través de la tubería, y lo mismo pasa en cauces naturales o artificiales. Las pérdidas también las tenemos por fricción con el material del mismo cauce. Pero también tenemos otro tipo de pérdidas, que son las pérdidas localizadas. En el tema de tuberías tendríamos las pérdidas por el tema de accesorios, ¿sí? Podríamos tener T's, codos, llaves y demás, entonces esas serían las pérdidas localizadas, que nos hacen la reducción en el tema de la tubería. Pero en el caso de los cauces tenemos otro tipo de accesorios que podríamos decir. Son estructuras que podemos tener en el cauce. Por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver, en esta imagen, podemos ver cómo hay una reducción en el cauce debido a que se tiene una obra de paso, ¿sí? Por ahí tenemos una obra que está controlando el cauce y está haciendo un paso de un lugar a otro, entonces se tiene una reducción en el cauce, entonces eso es una estructura de control. Podemos tener también puentes que nos hacen que se reduzca la sección en ese punto y tengamos una pérdida localizada, ¿sí? También podemos tener un tipo de cambio de pendiente en el sentido vertical, entonces también ahí vamos a tener otro tipo de pérdida, ¿ya? Entonces, esas serían las pérdidas localizadas, que están en función a la velocidad, como verán en la fórmula, ¿sí? Son en función a la velocidad y tienen un coeficiente que podríamos llamarlo que es de expansión y contracción, que ya después también vamos a ir a ver los valores que son. También tenemos pérdidas por rugosidad. Ya hemos dicho que eso ya entramos a las pérdidas generales, ¿sí? Y de manera general utilizamos la fórmula de Manning, ¿ya? Y dependen mucho de lo que es la naturaleza, la vegetación, el transporte de sólido. Su resolución, bueno, hemos visto que tenemos que agarrar dos secciones, una sección aguas arriba, otra sección aguas abajo, y tenemos que hacer la igualdad en términos de cantidad de movimiento
o la ecuación de energía, y también el balance de masa, ¿sí? Entonces nuestra incógnita, hemos dicho en un principio que siempre tenemos que tenerla lo que es el calado, ¿ya? El dato va a ser el calado aguas arriba o puede ser el calado aguas abajo. Y al revés, la incógnita va a ser, en el caso de que tomemos como dato el calado aguas arriba, la incógnita va a ser el calado aguas abajo. Y si en caso nosotros tenemos el calado aguas abajo como dato, la incógnita va a ser el calado aguas arriba. Entonces nuestras fórmulas las tenemos que calcular con la variable calado, ¿sí? Es lo mejor que se puede hacer. Las condiciones de contorno las vamos a poner o imponer en función al régimen que tengamos, ¿sí? Si tenemos un régimen rápido, que hemos dicho que es un régimen supercrítico, o flujo torrencial, que es un número de Freud mayor a 1, entonces vamos a imponer las condiciones de contorno aguas arriba. Si el régimen es lento, o sea que el número de Freud es menor a 1, o sea que es lento el flujo, es subcrítico, entonces la condición de contorno lo vamos a imponer aguas abajo. Eso nos tenemos que acordar. Normalmente eso lo vamos a ver ya en el tema del modelo. Resalto. Normalmente tenemos un resalto, hemos visto en el flujo, ¿sí? Y aquí tenemos la descripción en flujo rápidamente variado. Hemos visto en un esquemita cómo varía de flujo gradualmente variado a un flujo rápidamente variado cuando tenemos un tipo de estructura o cambio de pendiente. En este caso tenemos un cambio de pendiente aquí, de una pendiente muy alta a una pendiente baja. También puede ocurrir cuando tengamos una pendiente baja a una pendiente mayor, ¿sí? Entonces aquí, como dice la imagen, podemos tener un flujo supercrítico y llegar a un flujo subcrítico. Entonces se nos va a generar un resalto, ¿sí? Tenemos un calado aquí, podemos tener un calado crítico por aquí, y posteriormente vamos a llegar a una altura, un calado del agua diferente al anterior, mayor. Y aquí se va a generar una curva que en términos hidráulicos va a ser un salto, un resalto hidráulico, ¿ya? Después también se nos genera curvas de remanso. Por ejemplo, en flujo gradualmente variado podemos tener curvas descendentes, ascendentes, dependiendo de la pendiente motriz. Y aquí, fíjense, tenemos los tipos de curvas que se van generando en la lámina de agua en nuestro cauce, ¿ya? Podemos tener, dependiendo la zona 1, zona 2, zona 3, entonces vamos a tener la curva M1, la S1, la C1, podemos tener en la zona 2 la M2, S2, C2, en la zona 3 M3, S3, C3. Eso es para la graficación de nuestra lámina y en función nuevamente al calado de nuestra lámina de agua, al calado crítico y al calado de nuestra pendiente motriz. Entonces aquí tenemos una descripción del tipo A, del tipo H, del tipo C, del tipo S y del tipo M, ¿sí? Normalmente vamos a estar viendo que las que están en el gráfico son las tipo C, S y M, y las de abajo, estas de aquí, son la A y la H. Podemos generar y ver que se presentan un tipo de curva debido a que tenemos una estructura. Por ejemplo, podemos tener un muro, una represa, y se puede generar una
una acumulación de agua, se podría decir, pero se genera una curva tipo M1, ¿sí? Tenemos también cuando tenemos una estructura y tenemos una salida por debajo, entonces se nos genera una curva M3 y posteriormente un salto y una curva M2. En el caso de que tengamos un flujo también y llegue a una pared y empiece a acumularse, a represarse, pero la pendiente sea bastante pronunciada, entonces tengamos una curva S2, un salto y una curva S1. En el caso que tengamos una estructura y una salida por debajo y tengamos una pendiente también pronunciada, vamos a tener una curva S3 y finalmente vamos a determinar aquí la curva, si corresponde a una M2 o puede ser otro tipo de curva. Aquí también tenemos otro tipo de ejemplos, ¿sí? Cuando la pendiente o la línea de energía crítica es similar a la lámina de agua, se mezclan las dos, ¿sí? Entonces podemos tener este tipo de curva, ¿sí? Una S1. Aquí tenemos un salto, podemos tener un vertedero y tenemos un lecho casi plano y se nos va a generar una curva H2. Aquí también tenemos una que es en contrapendiente, es adversa la pendiente y por lo tanto se nos va a generar una curva A2. Obviamente esto es la descripción de lo que hemos visto en la tablita, ¿sí? Es como la interpretación. Y aquí igual tenemos una pendiente plana y podemos tener una pendiente un poquito más pronunciadita y se nos va a generar una curva S3, una C3 y posteriormente una C1 y un salto. Y aquí también el mismo, solo que tenemos una pendiente nula, plano, y podemos tener una curva H3 en el fondo de una compuerta. Lo mismo podemos tener una compuerta, pero tenemos una contrapendiente, ¿sí? Y se nos va a generar una curva A3. Esto es lo común que se puede presentar, ya sea de manera natural o mediante ensayos. Ahora estamos listos, bueno, en la parte teórica y vamos a ir a la aplicación del modelo en el tema de la diapositiva que nos va a dar una descripción más detallada del manejo del GEC, ¿sí? Y de la parte hidráulica.